En el extremo más occidental de Europa, el continente se detiene de golpe y le cede el paso al océano. Acantilados dorados caen a plomo sobre el Atlántico, y en Nazaré, las olas se levantan tan altas como un edificio de 10 pisos, rugiendo sin descanso. Bienvenido a Portugal, un país pequeño cuyos hijos se atrevieron a soltar amarras cuando el mundo entero creía que el mar era el fin de todo, y regresaron después de haber redibujado el mapa de la humanidad. Quizás lo primero que te sorprenda sea la belleza de sus mujeres. Cabello castaño oscuro, piel bronceada por el sol del sur, una mirada dulce y encendida a la vez. Pero detrás de esa calidez se esconde uno de los países más pacíficos y seguros del planeta. Esta es la cuna del célebre vino de Oporto, de casi la mitad del corcho de todo el mundo, de los crujientes pastéis de nata y del mismísimo Cristiano Ronaldo. Pero lo más increíble ocurrió en 1974. En un solo día, toda una dictadura de casi medio siglo se derrumbó, casi sin un disparo. La gente salió a la calle y, sin violencia, colocó claveles en los cañones de los fusiles de los soldados. Y eso fue todo. Así es Portugal. La intersección perfecta entre un pasado que conquistó los océanos y la serenidad de una de las sociedades más abiertas de la Europa moderna. Pero antes de empezar, cuéntame en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Y sé sincero, ¿te mudarías a Portugal? Escribe sí o no aquí abajo. Ahora aléjate un momento y míralo desde arriba. En la esquina suroeste de Europa, apretada contra el océano, hay una franja de tierra angosta y larga apenas 92.000 kilómetros cuadrados, una 20ª parte del tamaño de México, con unos 10.600.000 habitantes. Lo más curioso está en sus fronteras. Casi no han cambiado en más de 7 siglos, una de las más estables de toda Europa. Mientras el continente entero se desgarraba, rompiendo y rehaciendo sus fronteras a punta de guerras, Portugal se quedó casi inmóvil porque estaba mirando hacia otro lado, el océano. Y de esa mirada siempre vuelta al mar, nació todo lo que estás a punto de ver. Pero quedan dos misterios sin respuesta. ¿Por qué un imperio que llegó a dominar medio mundo estuvo a punto de derrumbarse en una sola mañana? ¿Y por qué los portugueses tienen una palabra que ningún otro idioma en la tierra logra traducir? Las dos respuestas, como todo en este país, empiezan en el mar. Vamos allá. Y el corazón de todo, de la gloria y de la tragedia, está en una ciudad construida sobre 7 colinas, a la orilla del río Tajo. Es Lisboa, la capital de este país. Pero antes de meterte por sus calles empedradas, necesitas saber una cosa. Esta ciudad entera alguna vez murió en una sola mañana. Fue el 1 de noviembre de 1755, el Día de Todos los Santos. Las iglesias estaban repletas de gente rezando, con miles de velas encendidas. Cerca de las 9:40 de la mañana, la tierra empezó a temblar. Un terremoto de una magnitud estimada entre 8.5 y 9 grados, uno de los más fuertes en la historia de Europa. En cuestión de minutos, las iglesias se derrumbaron sobre las cabezas de los que estaban de rodillas. Y entonces el mar se retiró. La gente corrió hacia el puerto, donde creían estar a salvo, y vieron el fondo del río al descubierto, lleno de viejos barcos hundidos. Minutos después, un tsunami de hasta 6 metros de altura se les vino encima. Y los que sobrevivieron al terremoto y al tsunami, se enfrentaron a un tercer peligro, el fuego. Las llamas de esas miles de velas de oración se propagaron y quemaron la ciudad durante 5 días. Cuando el humo se disipó, entre 30 y 40.000 personas habían muerto en Lisboa. Una de las capitales más ricas de Europa quedó reducida a cenizas. Esa es la respuesta a la primera pregunta. Aquel imperio poderoso se tambaleó hasta la raíz en una sola mañana. El terremoto fue tan brutal que hizo temblar el agua hasta en Finlandia, e hizo que toda Europa se pusiera a cuestionar a Dios, encendiendo la chispa del pensamiento de la Ilustración. Pero aquí viene la parte que hace admirable al pueblo portugués. En medio de los escombros, un hombre dio un paso al frente, el Marqués de Pombal. Cuando le preguntaron qué había que hacer, respondió con una frase para la historia: enterrar a los muertos y cuidar a los vivos. Y luego hizo algo que nadie había hecho antes: mandó gente por todas partes a registrar de forma sistemática lo que había pasado con el terremoto.
Por eso se le considera uno de los padres de la sismología moderna. Y reconstruyó Lisboa desde cero, con avenidas rectas que se cruzaban en cuadrícula, y con los primeros edificios del mundo diseñados para resistir terremotos. El barrio de la Baixa por el que hoy caminas es justamente esa ciudad que resucitó. Deja que tus pies te lleven hacia el oeste, al barrio de Belém, a la orilla del río. Este no es un barrio cualquiera, aquí empezó todo. Desde este puerto, hace más de 500 años, unas pequeñas carabelas soltaron sus velas y se adentraron en mares donde nadie había llegado. Custodiando la desembocadura del río está la Torre de Belém, y no muy lejos, el monumento a los descubridores, esculpido con la figura de aquella tripulación mirando hacia el mar. Ahí cerquita está el monasterio de los Jerónimos, una obra maestra construida con la mismísima riqueza de la ruta de las especias que los portugueses abrieron. Fíjate bien en las columnas de piedra. Están talladas con cuerdas, conchas, corales, nudos marineros. Todo un estilo de arquitectura llamado manuelino nació solo para contar una historia, la historia del mar. Si Lisboa es el corazón, entonces súbete hacia el norte unos 300 kilómetros, hasta la ciudad que le dio su nombre al país entero, Oporto. En tiempos de los romanos, esta tierra junto a la desembocadura del río Duero se llamaba Portuscale, y de ese nombre, poco a poco, se fue formando la palabra Portugal. Oporto es completamente distinta a la capital. Si Lisboa es elegante y abierta, Oporto es callada, dura y orgullosa. Suelen decir, Lisboa se divierte, Coimbra estudia y Oporto trabaja. El corazón de la ciudad es el barrio de la Ribeira, casas antiguas de 1000 colores amontonadas a la orilla del Duero, ahí donde el agua se va a desembocar al Atlántico. Y en Oporto te vas a topar con eso que se volvió el alma visual del país entero. Los azulejos, esos mosaicos de cerámica en azul y blanco. Métete a la estación de São Bento y levanta la vista. Más de 20.000 azulejos cubren las paredes por completo, contando la historia de Portugal en pura imagen. Los antiguos descubrieron que estos mosaicos no solo eran bonitos, también eran impermeables, y ayudaban a los edificios a aguantar la humedad del clima atlántico. Belleza que nació de la necesidad. Ahí muy cerca está la librería Leyo, una librería de más de 100 años con una escalera de madera roja que se curva como sacada de un cuento de hadas tan hermosa que dicen que inspiró a la autora de Harry Potter. Y ese río arrastra un tesoro líquido, el vino de Oporto. Sube por el río Duero hacia el este, y el paisaje te va a dejar sin aliento, laderas cortadas en miles de terrazas, cubiertas de viñedos, que siguen el serpenteo del río. Y esto no solo es bonito, esto es historia. El Valle del Duero fue la primera región vinícola del mundo en tener una frontera oficialmente demarcada desde 1756, más de 100 años antes que cualquier otra región de vino famosa. Hoy es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Y la gente de Oporto sabe celebrar. La noche del 23 de junio, la ciudad entera estalla en la fiesta de São João, una de las fiestas callejeras más animadas de toda Europa. Pero tiene la tradición más rara que hayas escuchado. La gente se golpea en la cabeza unos a otros con martillos de plástico. Millones de martillitos de plástico. Un desconocido le da un golpecito en la cabeza a otro desconocido. Se ríen y siguen su camino. Arriba estallan los fuegos artificiales, y abajo el olor a sardinas asadas inunda cada calle. Créeme que se siente como una feria de pueblo de las nuestras, pero a la portuguesa. Ese es Oporto serio para el trabajo, pero cuando celebra, lo da todo. Pero después del tambor de São João, bájale al volumen, porque el verdadero sonido de Portugal no es ruidoso, es triste. Imagínate esto. Un pequeño local en el antiguo barrio de Alfama, en Lisboa, con la luz de las velas temblando. Una mujer sale al frente y cierra los ojos. Detrás de ella, una guitarra portuguesa, ese instrumento que tiene 12 cuerdas en vez de 6, empieza a sonar. Y entonces ella canta. Tú no entiendes ni una sola palabra en portugués, pero sientes que se te eriza la piel de la espalda. Eso es el fado. Fado de la palabra latina fatum, que significa destino, y lleva dentro esa palabra imposible de traducir que te prometí al principio, la saudade. Muchos traducen saudade como nostalgia o añoranza, pero es mucho más que eso. Saudade es el anhelo por algo que amas.
y que quizá nunca va a volver. Es la alegría y el dolor existiendo al mismo tiempo. Es extrañar a alguien incluso cuando lo tienes sentado justo a tu lado. ¿Y de dónde viene la saudade? Del mar. Durante la era de los descubrimientos, los hombres se hacían a la mar por años enteros, y muchos jamás regresaban. Las esposas, las madres, se quedaban paradas en el puerto, viendo cómo las velas se perdían en la distancia, y cantaban. El fado es justamente el canto de esa espera, el de todo un pueblo que aprendió a amar, a un océano que siempre se llevaba a los que más quería. El fado tiene su propia reina, Amália Rodríguez. Durante medio siglo, su voz llevó el fado desde los callejones pobres de Lisboa hasta cada rincón del mundo. Cuando murió en 1999, el país entero guardó 3 días de luto. Y 2 años después, sus restos fueron llevados al Panteón Nacional, ese templo donde descansan los personajes más grandes de la historia de Portugal. Fue la primera mujer en toda la historia en recibir semejante honor. Una cantante de fado, criada en un barrio pobre, ahora descansando junto a reyes y presidentes. Como dicen por ahí, Amália no cantaba fado, ella era el fado. En 2011, la UNESCO reconoció al fado como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Pero para los portugueses, el fado no necesita ningún diploma. Es su manera de respirar. De esa tristeza tan suave, ahora éntrate a un sueño. A menos de 1 hora en tren desde Lisboa, escondida entre colinas cubiertas de neblina y bosques espesos, está Sintra. Si hay un lugar en el mundo que se ve idéntico a un cuento de hadas, es este. En lo alto de una colina, el Palacio da Pena se alza con sus cúpulas amarillo limón, rojo intenso y morado, como si a un niño le hubieran dado una caja de colores y el permiso de construir un castillo. Aquí venía la realeza portuguesa a escaparse del calor del verano, y convirtieron toda esta zona de colinas en una colección de palacios, mansiones y jardines llenos de misterio. Escondida en el bosque está la Quinta da Regaleira, con su famoso pozo iniciático, un pozo al revés, una espiral de 9 pisos que baja hacia las entrañas de la tierra, y que según se dice se usaba para rituales secretos. Bajas en plena oscuridad, y al tocar el fondo, la luz vuelve a aparecer al final de un túnel. Así es toda Sintra, un lugar donde la frontera entre lo real y lo soñado se vuelve borrosa. Y luego, siguiendo un poco más hacia el oeste, el camino te lleva de vuelta al punto donde empezamos, el Cabo da Roca, el extremo más occidental del continente. Aquí hay una placa de piedra, con un verso grabado del gran poeta Camões, donde la tierra se acaba y el mar comienza. Párate ahí al atardecer, cuando el sol se hunde en el Atlántico, y vas a entender por qué durante cientos de años la gente creyó que este era el fin del mundo. Pero Portugal no es solo neblina y tristeza. Baja hasta el extremo sur, y hasta la paleta de colores va a cambiar. Bienvenido al Algarve. Este es el sur del sol. Mientras que el norte es lluvioso y fresco por el Atlántico, el Algarve disfruta de un clima mediterráneo con casi 300 días de sol al año. Por eso se volvió el paraíso de playa de toda Europa. Pero olvídate de las playas comunes y corrientes. Lo que hace diferente al Algarve son esos acantilados de piedra arenisca de color amarillo anaranjado, esculpidos por el viento y las olas hasta formar cuevas, arcos y columnas de piedra impresionantes. La más famosa es la cueva de Ben Agil, una bóveda enorme dentro del acantilado, con un hoyo redondo en el techo por donde el sol entra e ilumina la arena dorada del interior. Solo puedes llegar ahí en lancha o nadando, y cuando estás adentro, mirando hacia arriba ese círculo de luz, vas a entender por qué es una de las cuevas marinas más fotografiadas del planeta. Hacia el oeste del Algarve está el Cabo de San Vicente, ese peñón que los marineros de antaño consideraban el punto donde terminaba el mundo conocido. Fue justo en esta tierra, ligada al nombre del príncipe Enrique al que la posteridad llamó el Navegante, que las primeras expediciones soltaron velas y se adentraron en lo desconocido. Hasta el lugar de vacaciones de Portugal está empapado de la historia del mar. Y si un país le dio tanto la espalda al continente para mirar al mar, no es ninguna sorpresa que una parte de él quede plantada en medio del océano. A cientos y hasta casi 1500 kilómetros hacia el oeste de tierra firme están 2 archipiélagos volcánicos, las Azores y Madeira.
Las Azores son 9 islas de un verde intenso en pleno Atlántico, casi en el punto medio entre Europa y América. Esto es la naturaleza en su forma más pura. Cráteres de volcanes apagados convertidos en lagunas dobles, una azul, otra verde, aguas termales humeando en medio del bosque, campos de hortensias azules y moradas que se extienden hasta el mar. Y mar adentro, pasan nadando las ballenas. Las Azores son uno de los mejores lugares del mundo para avistarlas. Es un lugar tan tranquilo que casi se te olvida que sigues estando en Europa. Madeira, por su parte, es conocida como la isla de la eterna primavera, templada todo el año, cubierta de flores, tanto que la gente la compara con un jardín flotando sobre el océano. En la isla hay unas levadas, un antiguo sistema de canales de agua, que hoy son senderos para caminar por las laderas de las montañas, atravesando un bosque de laureles milenario protegido por la UNESCO. Pero para millones de personas, Madeira es famosa por otra razón: por un niño. En 1985, en un barrio pobre en la ladera de una montaña en Funchal, la capital de Madeira, nació un niño en una familia de escasos recursos. Ese niño jugaba fútbol en las calles empinadas, soñando con algo mucho más grande que su isla. Su nombre es Cristiano Ronaldo, y en un momento vamos a volver con él. No puedes entender a un pueblo si no te has sentado a su mesa, y la mesa portuguesa, una vez más, cuenta la historia del mar. La estrella de la cocina portuguesa es el bacalao salado. Y aquí viene una paradoja preciosa. El bacalao ni siquiera nada en las aguas de Portugal. Los portugueses tenían que navegar miles de kilómetros hasta los mares helados cerca de Noruega y Canadá para pescarlo, y luego lo salaban para conservarlo durante el largo viaje de regreso. De esa necesidad de sobrevivir, convirtieron a este pescado en toda una religión. Dicen que los portugueses tienen 365 maneras de preparar el bacalao, un platillo distinto para cada día del año. El pescado que venía del lugar más lejano terminó siendo lo más cercano a su corazón. Y la cocina portuguesa no se queda solo en el bacalao. En Oporto se enorgullecen de la francesiña, un sándwich gigante con varias capas de carne, cubierto de queso derretido y ahogado en una salsa de tomate con cerveza, bien caliente. Un platillo que no es para cardíacos. Luego está el vino verde, ligero, un poquito espumoso, bien frío, perfecto para una tarde de verano. Y por todas las fiestas de verano, el olor de las sardinas frescas asadas sobre las brasas se esparce por las calles, algo sencillo, humilde, pero que sabe a hogar para cualquier portugués. Pero si solo pudieras probar una cosa en Portugal, tendría que ser el pastel de nata. Ese pastelito de crema pequeñito, con una costra crujiente de cientos de capas y un relleno de crema de huevo espesa y dulce, con la superficie apenas tostada. Y la historia detrás es de no creerse. Este pastelito nació en los monasterios. Los monjes usaban las claras de huevo para almidonar sus hábitos, y les sobraban muchísimas yemas, así que hacían pasteles. El original, el pastéis de Belém, todavía se hace con una receta secreta desde 1837, y puedes comprarte uno por apenas alrededor de €1.50, menos de $2. Espolvoréale un poco de canela encima, dale una mordida mientras todavía está tibio, y vas a entender por qué la gente hace fila durante horas para comprarlos. ¿Y qué hay de la gente? Si tú vienes de México o de Latinoamérica, te va a llamar la atención algo. Los portugueses no son ruidosos, ni tan encendidos como nosotros. Son más callados, más reservados, con cierta melancolía, justo como el espíritu de la saudade. Pero debajo de esa capa silenciosa, hay una calidez sincera y una hospitalidad que te va a sorprender. Viven despacio, las cenas pueden durar horas, y nadie tiene prisa por nada. Y hay un hilo invisible que conecta a Portugal con nuestro mundo: el idioma. El portugués hoy lo hablan alrededor de 279 millones de personas en el mundo, uno de los idiomas más hablados del planeta. Pero la mayor parte de ese número no está en Europa. Está en Brasil. Este pequeño país a la orilla del Atlántico es el origen de la lengua de más de 200 millones de nuestros hermanos latinoamericanos. Cuando escuchas hablar a un portugués, estás escuchando el eco del origen de todo Brasil. Pero si hay algo que hace que los portugueses suelten su silencio y griten con todas sus fuerzas, es el fútbol. Este es el país de Eusebio, la legendaria Pantera Negra de los años 60.
y es la tierra de aquel niño de Madeira que ya mencionamos, Cristiano Ronaldo. Desde un barrio pobre en la ladera de una montaña, se levantó hasta convertirse en uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. Para un país de apenas 10 millones de habitantes, eso no es solo deporte. Es la prueba de que desde el lugar más pequeño, en el último rincón de Europa, todavía se puede salir a conquistar el mundo entero, tal como lo hicieron sus antepasados hace 500 años. Y fue justamente esa suavidad, ese carácter al que no le gusta la violencia lo que hizo posible algo casi imposible. Un día de abril de 1974. Y aquí está la respuesta a nuestra tercera pregunta. Regresemos en el tiempo. Durante casi medio siglo, Portugal vivió bajo una dictadura nacida del golpe militar de 1926, el régimen que con los años se conocería como Estado Novo. No había libertad de prensa y la policía secreta estaba en todos lados. El país estaba metido en unas guerras coloniales sangrientas y carísimas en África, donde miles de jóvenes portugueses morían en tierras lejanas. La gente estaba agotada. Y fueron precisamente los oficiales jóvenes del ejército hartos de esa guerra sin sentido los que decidieron actuar. La noche del 24 y madrugada del 25 de abril de 1974, una señal se transmitió por la radio. Primero, una canción romántica, y luego, a las 0:20, una estación puso Grándola, Vila Morena, una canción prohibida. Esa era la orden secreta. El ejército entró en masa a la capital, pero aquí está el milagro. La gente, en lugar de esconderse en sus casas, se volcó a las calles para apoyar a los soldados. En ese momento era temporada de claveles en flor. Una vendedora de flores empezó a repartir claveles a los soldados, y los soldados metieron esos claveles rojos en los cañones de sus rifles. Toda una revolución, que derrocó a la dictadura más antigua de Europa Occidental, ocurrió casi sin derramar una sola gota de sangre. No sonaron las armas, solo hubo flores. Esa fue la revolución de los claveles. Le trajo la democracia a Portugal, le puso fin a las guerras coloniales y les devolvió la independencia a territorios como Angola y Mozambique. Hasta el día de hoy, el 25 de abril sigue siendo fiesta nacional. Y el clavel rojo sigue siendo el recordatorio más hermoso, que el cambio no siempre necesita de la violencia. Ese espíritu de atreverse a pensar diferente no se quedó en 1974. Adelantémonos hasta el año 2001, cuando Portugal tomó una decisión que dejó al mundo entero con la boca abierta. A finales de los años 90, este país estaba hundido en una crisis de drogas gravísima. La tasa de adicción a la heroína era de las más altas de Europa. Los castigos tradicionales arrestar, encarcelar no funcionaban. Así que Portugal hizo algo que ningún otro país se había atrevido a hacer. En 2001, se convirtió en el primer país del mundo en despenalizar el consumo de todo tipo de drogas. Y ojo, para que quede claro, esto no significa que las drogas se legalizaran ni que se fomentaran. El narcotráfico sigue siendo un delito, pero en lugar de tratar al adicto como un criminal, Portugal empezó a tratarlo como un paciente que necesita atención médica. A la persona detenida con una cantidad pequeña la mandan ante una comisión de médicos y psicólogos, no ante un juez. El dinero que se iba a gastar en cárceles se redirigió hacia el tratamiento. Los resultados obligaron a los expertos de todo el mundo a estudiarlos durante 2 décadas. Las muertes por droga se desplomaron, hasta ubicarse entre las más bajas de Europa. Los nuevos casos de VIH entre las personas que consumían drogas cayeron en picada, y el número de personas que buscaban rehabilitación por voluntad propia aumentó. Fue una apuesta atrevida basada en la compasión en vez del castigo, y para un país pequeñito a la orilla del océano, se convirtió en una lección que el mundo entero todavía sigue escuchando. Y ahora sí, la pregunta práctica que seguramente estabas esperando. ¿Cuánto cuesta viajar a Portugal? Aquí está justo lo atractivo. Portugal es uno de los países de Europa Occidental con los costos más accesibles. Disfrutas de la belleza, la seguridad y la historia de Europa, pero sin tener que pagar el precio de París o de Suiza. Hablemos con números concretos. Un café expreso en una cafetería sencilla cuesta apenas entre 80 centavos y 1 euro. El legendario pastel de nata, alrededor de 1,5 euros.
Pero la comida que más vale la pena es el prato do dia, el platillo del día que los restaurantes familiares sirven a la hora de la comida. Un plato completo con sopa, plato fuerte y bebida incluida, normalmente por entre 8 y 12 euros. O sea, unos 9 a 13 dólares por una buena comida en plena Europa occidental. Para que te des una idea, es como la comida corrida de aquí, pero a la portuguesa. En términos generales, un viajero promedio puede vivir cómodamente con unos 50 a 75 euros al día, es decir, alrededor de 55 a 80 dólares ya incluyendo comida, transporte y paseos. Claro, los precios subieron bastante desde el año 2022, y Lisboa u Oporto hoy son más caras que el campo. Pero si lo comparas con el resto de Europa occidental, vas a sentir que acabas de encontrar una ganga. Pero detrás de esos números tan agradables, hay una verdad que los portugueses rara vez le cuentan al turista, porque no hay país perfecto, y Portugal tampoco lo es. La primera verdad es la paradoja entre los precios y los salarios. Para el turista, Portugal es barato, pero para su gente, la vida es una lucha. El salario mínimo hasta principios de 2026 es de 920 euros al mes, algo así como $1,000. El salario promedio ronda apenas los 1.700 euros, cerca de 1.850 dólares. Están entre los más bajos de Europa occidental. Y aún así, el precio de la vivienda en Lisboa y Oporto se disparó hasta las nubes por la ola de turistas, de trabajadores remotos y de inversionistas extranjeros que llegaron, convirtiendo los departamentos de renta larga en cuartos de alquiler por unos cuantos días. El resultado es que la propia gente local termina siendo expulsada de su propia ciudad. Y eso lleva a la segunda verdad, y esta te va a tocar a ti latinoamericano. Es la historia de la migración. Igual que millones de personas en México y por toda Latinoamérica, tienen que dejar su tierra para buscar un futuro mejor. Portugal es uno de los pueblos con más emigración de toda Europa. Muchísimos jóvenes preparados, talentosos, bien educados, terminan abandonando el país para buscar trabajos mejor pagados en Alemania, Inglaterra o Francia. A eso le llaman fuga de cerebros. El dolor de una nación que ve partir a sus hijos más brillantes. ¿Y te das cuenta? Eso es la saudade otra vez. El océano se llevaba a los marineros. Ahora, el mundo se lleva a los jóvenes. La nostalgia de Portugal nunca ha terminado. Y la última verdad es el turismo excesivo. En 2025, casi 30 millones de turistas internacionales llegaron a Portugal, casi 3 veces la población de todo el país. En algunos barrios antiguos de Lisboa y Oporto, las tienditas de la esquina de toda la vida fueron reemplazadas por tiendas de souvenirs, y a los vecinos les cuesta hasta subirse a su propio tranvía. La belleza de Portugal está atrayendo al mundo entero, pero el precio de esa fama lo termina pagando la propia gente de aquí. Es la otra cara de la postal y los portugueses son lo bastante maduros como para no esconderla. Entonces, si después de todo esto quieres pararte tú mismo en el Cabo da Roca, ¿qué necesitas preparar? Buenas noticias para los mexicanos y latinoamericanos. No necesitas tramitar una visa por adelantado. El pasaporte de la mayoría de los países latinoamericanos está exento de visa para entrar al espacio Schengen y puedes quedarte hasta 90 días dentro de cada periodo de 180 días. Solo hay un pequeño cambio. A partir de finales de 2026, vas a necesitar registrar el ETIAS antes de volar, un trámite en línea que toma unos 10 minutos, con un costo de alrededor de 20 euros, es decir, unos 22 dólares. No es una visa, es solo un paso de registro. ¿Y la mejor época para ir? La primavera, de marzo a junio, o el otoño. En septiembre y octubre, cuando el sol ya calienta, los precios están más suaves, y las multitudes del verano todavía no llegan. Y entonces, parado ahí donde la tierra se acaba y el mar comienza, vas a entender por qué este país pequeñito llega a obsesionarte tanto. Portugal no presume. Es más pequeño, más callado, más triste que sus vecinos. Pero fue justo desde esta punta de tierra, en el último rincón de Europa, que los barcos soltaron velas y llevaron su lengua por todo el planeta, esa lengua que más de 200 millones de nuestros hermanos latinoamericanos en Brasil siguen hablando cada día. Portugal nos enseña una cosa, que a veces, para encontrar el mundo entero, tienes que atreverte a darle la espalda a lo conocido.
y mirar hacia el mar. Gracias por acompañarme. Nos vemos en la próxima Tierra por descubrir.